antes de convertirse en un líder de secta, antes de controlar a cientos de personas. Jim Jones fue un niño criado en un hogar torcido. Nació en 1931, en un país golpeado por la pobreza. Su padre era un hombre frustrado, enfermo, resentido y admirador declarado de Alemania. En su casa se hablaba de líderes fuertes, de hombres que no dudaban, de autoridad impuesta, no discutida. Jim creció escuchando esas ideas como algo normal, no como advertencia, como modelo. Desde niño mostró una obsesión inquietante: la muerte, los funerales, el control. Jugaba a enterrar animales. Leía sobre líderes carismáticos. Observaba cómo reaccionaba la gente ante una voz firme. Sin saberlo, se estaba entrenando. Jim no era popular, pero era observador. Aprendió rápido algo fundamental: la gente obedece a quien habla con seguridad. Y entendió otra cosa todavía más peligrosa: cuando la vida duele, la gente necesita creer, no en Dios necesariamente, pero sí en alguien. Ahí nació su verdadera ambición: no salvar a nadie, sino mandar sobre todo. Jim Jones eligió el camino más efectivo de la iglesia, no porque fuera creyente, sino porque el púlpito da autoridad moral inmediata. Empezó predicando igualdad racial, brinda ayuda a los pobres y predica justicia social. Y al principio era real, daba comida, ayudaba a marginados, acogía a quienes nadie quería. Eso hizo que la gente confiara, eso hizo que bajaran la guardia. Y ahí estaba la trampa. Con el tiempo, el mensaje cambió. Jim dejó de hablar solo de Dios y empezó a hablar de sí mismo. Decía que podía curar, que veía el futuro, que tenía un propósito especial. No imponía de golpe, probaba. Si alguien dudaba, lo ridiculizaba delante de todos, no como castigo, como ejemplo. La duda empezó a doler y la obediencia empezó a sentirse segura. Las reuniones se volvieron violentas, aunque sin golpes. Jim señalaba a personas, las obligaba a confesar pecados inventados, las humillaba públicamente. La culpa se volvió una herramienta, el miedo, una costumbre. Quien sobrevivía a la humillación aprendía a no volver a cuestionar. Después vino el paso más importante. Jim empezó a decir que las familias eran un problema, que los padres mentían, que los hijos debían lealtad al templo, no a la sangre. Parejas fueron separadas, hijos alejados de sus padres, no de golpe, paso a paso, porque una persona sin familia solo tiene una voz que escuchar, la suya. Jim repetía una idea sin parar: afuera nos quieren destruir. Decía que el gobierno los perseguía, que los medios mentían, que el racismo los iba a matar. Y cuando la gente vive con miedo, acepta cualquier refugio, incluso una jaula, para cortar el último lazo con el mundo. Jim hizo algo radical. Se llevó a su gente a la selva de Guyana. Allí creó Jonestown. Lo vendió como un paraíso socialista, una comunidad perfecta, libre del odio. La realidad fue otra. En Jonestown no solo se controlaba la mente, se controlaba el cuerpo. Jornadas de trabajo agotadoras, comida insuficiente, privación constante del sueño. Cuerpos cansados no piensan, cuerpos débiles no se rebelan. Jim hablaba por altavoces día y noche, repitiendo que el enemigo estaba cerca. El miedo ya no era una idea, era una sensación física. Jim sabía que la obediencia total solo se logra cuando la muerte deja de asustar. Empezó con lo que llamó ensayos de lealtad. Despertaba a todos de madrugada, decía que habían sido atacados, que no había salida. Les daba una bebida, decía que era veneno. La gente lloraba, se despedía, rezaba. Después decía que no era real, pero algo ya había cambiado. Habían aprendido que podían morir si él lo ordenaba. Algunos intentaron huir, pero Jonestown no tenía salidas reales. Guardias armados, castigos físicos, amenazas constantes. El miedo ya no era simbólico, era concreto. Cuando una visita externa amenazó con exponer la verdad, Jim entendió que el control se acababa, y si no podía controlar la vida, controlaría la muerte. Reunió a todos. Dijo que el mundo los había traicionado, que no había futuro, que morir era un acto de amor
y dignidad. Ordenó preparar el veneno, primero los niños, después los adultos. No fue caos, fue obediencia. Más de 900 personas murieron ese día. Algunos voluntariamente, otros forzados. Niños, bebés, familias enteras. El suelo quedó cubierto de cuerpos. La selva quedó en silencio. Jim Jones murió también, pero no como mártir. Murió dejando una verdad imposible de ignorar. Jim Jones no convenció a nadie de morir en un día. Los convenció durante años de que no podían vivir sin él. Jonestown no fue locura colectiva, fue manipulación sostenida. Y lo más aterrador es esto: no eran personas débiles, eran personas normales. Solo creyeron en la persona equivocada.